La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo. Continuamos estudiando desde el capítulo 25 en adelante. La parábola de las 10 jóvenes. Escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito: «Viene el novio, salgan a su encuentro». Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las precavidas dijeron: «No habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes». Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad se los digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora». Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otro talento y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de esos servidores y le pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más, diciéndole: «Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están otros 5 más que gané con ellos». El patrón le contestó: «Muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón». Vino después el que recibió 2 y dijo: «Señor, tú me entregaste 2 talentos, pero aquí tiene otros 2 más que gané con ellos». El patrón le dijo: «Muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón».
Por último vino el que había recibido un solo talento y dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre exigente que cosecha donde no has sembrado y recoge donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tiene lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó: servidor malo y perezoso, si sabía que cosecho donde no siembro y recojo donde no he invertido, debía haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle, pues, el talento y entréguenselo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil échenlo a la oscuridad de afuera, allí será el llorar y rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros. Al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos, colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con algunos de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá pues a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey le responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron
de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Cuando Jesús terminó todo este discurso, dijo a sus discípulos: ustedes saben que la Pascua cae dentro de 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Por entonces los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con artimañas y darle muerte. Pero se decían: no será durante la fiesta, para que el pueblo no se alborote. Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón el leproso. Se acercó a él una mujer mientras estaba a la mesa, con un frasco de mármol precioso lleno de perfume muy caro. Y se lo derramó en la cabeza. Al ver esto, los discípulos protestaban: ¿para qué tanto derroche? Este perfume se podía haber vendido muy caro para ayudar a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es realmente la buena obra. Siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cabeza, ella preparaba mi entierro. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento, Judas andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y les dijeron: ¿dónde quiere que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a la casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús le había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que moja su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entregue al Hijo del Hombre.
Sería mejor que él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracia y se la pasó diciendo: beban todo de ella, esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Y le dijo que desde ahora no volveré a beber del zumo de las cepas hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo: todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús les replicó: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrá negado 3 veces. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia, y le dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y, postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos, lo halló dormido y dijo a Pedro: ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De modo que se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y lo encontraron dormido, pues se le cerraban los ojos de sueño. Lo dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar.
Estaba todavía hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, iba acompañado de una chusma armada con espada y garrote y enviada por el jefe de los sacerdotes y por las autoridades judías. El traidor le había dado esa señal: al que yo dé un beso, ese es, arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y le dijo: buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Unos de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada perecerá por la espada. ¿No sabes que podría invocar a mi Padre y Él al momento me mandaría más de 12 ejércitos de ángeles? Pero así había de suceder y tienen que cumplirse las escrituras. En ese momento Jesús dijo a la gente: a lo mejor buscan un ladrón, o por eso salieron a detenerme con espada y palo. Yo, sin embargo, me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo ha pasado para que así se cumplieran lo escrito en los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon: este hombre dijo: yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tiene nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios vivo te ordeno que nos conteste. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió: así es, tal como tú lo has dicho. Y yo le digo más: a partir de ahora, ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas diciendo:
ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír esta palabra blasfemas. ¿Qué deciden ustedes? Ellos contestaron, merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darles bofetadas, mientras otros lo golpeaban, diciéndole, Mesías, adivina quién te pegó. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y dijo, tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué está hablando. Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes, este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez, jurando, yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, sin duda que eres uno de los Galileos. Se nota que por tu modo de hablar. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. Y en aquel mismo momento cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me negará 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, ayer, hoy, siempre, al estudiar la palabra de Dios y meditarla, cada uno de la persona que lo haga recibe la iluminación, la alimentación, la capacidad de entender qué tan grande fue el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Sabemos que Dios tiene un plan amoroso para los seres humanos que decidan estudiar su palabra, que decidan arrepentirse del pecado. Sabemos que el pecado tiene consecuencia devastadora y que separa al hombre de Dios. La respuesta de Dios a nuestra situación pecaminosa al enviar a su Hijo Jesús es para una salvación a sus hijos amados en la tierra. Y aquel que oye su palabra recibe una sanación y un conocimiento que le da la sabiduría de llevar una vida en una relación con Jesucristo. Jesús vino a hacer un llamado, y ese llamado, al proclamar su palabra, nos ayuda a comprometernos para un plan salvístico a cada uno de nosotros de una forma personal y particular. El llamado de Cristo es que Él es el Hijo de Dios, y que cuando nosotros tenemos fe en Él y lo creemos así, y nosotros nos arrepentimos y nosotros recibimos ese don del Espíritu Santo en ese bautismo de fe, por fe, estamos preparados para recibir a la gracia divina del amor de Dios. Y Dios Padre amó tanto, tanto al mundo, que Él dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Debemos todos y cada uno de nosotros leer
e indagar la palabra de Dios. Y al Señor Jesús presentarnos de una forma humilde y en fe y decirle: Señor Jesús, te invito a que venga a mi vida, a mi corazón, a mi casa, a mi familia, a mi espacio donde voy, donde estoy, a la humanidad, a nuestras vidas. Y yo particularmente te acepto como mi Señor y Salvador. Y debemos pedirle que llene con su Espíritu Santo todo nuestro ser y nos guíe en los caminos de la vida y que nos ayude a crecer en la fe y la convicción de que Él es Jesús, el Hijo de Dios, que nos ama y que ha dado su vida por cada uno de nosotros, sin importar qué tan pecadores seamos ni quiénes somos. Invitemos a Jesús a seguir en nuestras vidas y que nos capacite para estudiar las Escrituras y reconocer las enseñanzas que allí hay para cada uno de nosotros y vivir una vida plena que glorifique al Padre, como así lo dice Gálatas capítulo 2 versículo 20, que es una vida plena en amor que glorifique al Dios vivo, al Espíritu Santo y a Jesucristo. Ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a través de su palabra a cada uno de nosotros y nos hace una invitación de que dejemos ese hombre viejo que hay en nuestro ser para que seamos hombre nuevo y a través de Jesucristo tener una relación con el Padre edificada por el Espíritu Santo, que nos dará los dones y carisma necesarios para mantener esa relación, para mejorar nuestra vida y la vida de las personas que están a nuestro alrededor y cumplir con ese plan que Dios tiene trazado en nuestras vidas y así poder edificar a aquellos que nos miran. La palabra de Dios es medicina para nuestra vida. Escudriñar las Escrituras es la oportunidad de entrar en la universidad, de conocer desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento qué tan grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros.